Hola, bienvenidos. Soy Gerardo Quintana, investigador del INTA Las Breñas, y hoy compartiremos esta presentación titulada Manejo de soja en el NEA, cambiando insumos por procesos. Para empezar esta charla quería poner en contexto eh, cuál es el potencial productivo que tiene la región del NEA. Esta es una región que abarca una superficie importante, comprendiendo las provincias de Chaco, el este de Santa Fe, el este de Santiago del Estero, perdón, y el norte de Santa Fe, cuyo potencial productivo es muy grande, y esto queda demostrado por este gráfico que les presento, que está realizado sobre datos del el Atlas Global de Brechas de Rendimiento. Este es un consorcio formado por investigadores de diferentes lugares del mundo que se encarga de eh, calcular los rendimientos potenciales de los cultivos en diferentes regiones del mundo y estimar la brecha de rendimiento a partir de estos datos. Entonces, en este gráfico lo que se muestra son los rendimientos potenciales, los rendimientos limitados por agua y el rendimiento real para la región del NEA. Estos datos fueron simulados a partir de eh, los datos recogidos por la estación meteorológica, datos climáticos recogidos por la estación meteorológica del INTA Las Breñas. Y lo que podemos ver aquí es que con barras azules están representados el rendimiento potencial para diferentes campañas. Y aquí lo interesante es destacar que el rendimiento potencial supera los 5.000 kilos, como vemos entre las campañas 2008 y 2011, el rendimiento potencial supera ese rendimiento. Ahora, también es interesante el dato que calcula este proyecto, que es el de rendimiento limitado por agua, es decir, aquel rendimiento que se obtiene justamente en función de las precipitaciones de una determinada campaña. Y vemos que en campañas en donde el agua acompaña, ese rendimiento limitado por agua se acerca bastante al potencial. Ahora, el rendimiento real, que es el rendimiento promedio de una región, y aquí está representado con líneas, con las barras amarillas, está muy alejado de lo que es el rendimiento potencial y el delimitado por agua, principalmente en aquellas campañas donde las precipitaciones son suficientes para expresar buenos rendimientos. Como vemos acá en estas campañas, que fueron campañas buenas desde el punto de vista hídrico, como 2007, 2010 y 2011, la diferencia entre el rendimiento real, el rendimiento promedio, y el rendimiento limitado por agua, toma valores de entre 1.76 y 2.34 toneladas por hectárea. Son valores de mucha magnitud, ya que en algunas de estas campañas el rendimiento promedio se queda prácticamente a mitad de camino de lo que se podría llegar a obtener en función a las precipitaciones realizadas. Entonces, en la región tenemos, creo que, un gran trabajo todavía por delante, primero para estimar eh, cuáles son estas brechas con datos de producción locales, o sea, cuál es la brecha productiva del cultivo de soja con datos reales, datos obtenidos de campos de producción. Y en segundo lugar, llevar adelante acciones para tratar de disminuir esta brecha productiva. Y para esto creo que es muy importante entender cuáles son los factores que conforman y determinan el rendimiento del cultivo para nuestra región. Y justamente la idea de esta charla es eh, entender estos factores que determinan el rendimiento, que forman el rendimiento, y comparar cuáles son cuáles son los componentes, digamos, que se forman a partir de las tecnologías de proceso y cuáles a partir de los insumos que se le ponen al cultivo. Hay varios trabajos, algunos realizados a nivel nacional y otros a nivel internacional, en donde eh, dicen que la soja es un cultivo que en general responde poco al agregado de insumos, que está más relacionado con las tecnologías, que su rendimiento está más relacionado con las tecnologías de proceso, y eso de alguna manera
también lo encontramos para nuestra región. A partir de los datos que fuimos generando localmente, empezamos a entender que la soja en nuestra región también responde más a tecnologías de proceso que a los insumos. Y eso es lo que vamos a tratar de mostrar en esta presentación. La mayor parte de los datos que presento son producidos localmente, y la mayoría de ellos fueron obtenidos a partir de la red de soja del NEA. Esta es una red de conocimiento que es llevada adelante en forma conjunta por APRESID y el INTA Las Breñas. Esta red se conforma básicamente por el trabajo articulado entre productores y asesores de la región, que tienen inquietudes, que tienen problemas para resolver sobre el cultivo, y a partir de esto llevan adelante ensayos en sus establecimientos, es decir, realizan experimentación adaptativa, apoyadas por empresas que dan un soporte logístico y económico para que esto se pueda realizar, y esto es canalizado este, y de alguna forma promovido eh, por el sistema Chakra de APRESID y por el INTA, que en conjunto dan, digamos, el marco metodológico para realizar las experiencias, brindan eh, la posibilidad de recopilar y analizar los datos, escribir los informes y resultados, y se devuelve esto a los productores y se pone a disposición del público, generando un círculo virtuoso en donde esta red de soja del NEA se convierte en una red de conocimiento, de intercambios de experiencia, en donde se gana, digamos, en el conocimiento, o la redundancia que tenemos del cultivo para la región. En el marco de esta red, el ingeniero Madies realizó un trabajo muy interesante a partir de la recopilación de los datos de 10 años de los ensayos que se habían obtenido en la red, y justamente los analizó para determinar cuáles eran los factores ambientales y de manejo que más incidían sobre el rendimiento del cultivo de soja. Y para este trabajo él se basó básicamente en estudiar una variedad que era Munasca, que fue una variedad que estuvo mucho tiempo dentro de los ensayos comparativos de rendimiento de grupos madurez largos, y logró recopilar información de 106 sitios de experimentación, y a partir de esto se realizó el análisis utilizando modelos lineales mixtos. El área de trabajo de este informe está representado en este gráfico, en este mapa, y cada uno de los puntos representa un lugar donde hubo un ensayo. Para definir cuáles eran las variables que más incidían sobre el rendimiento, se dividieron a las variables ambientales y de manejo del cultivo. Dentro de las variables ambientales se consideró la oferta de agua, la demanda ambiental, la temperatura, la radiación y el suelo. Y, por ejemplo, dentro de oferta de agua se consideró las precipitaciones que ocurrieron en diferentes periodos. Por ejemplo, 30 días previo a la siembra, entre siembra y floración, entre floración y madurez fisiológica, entre siembra y madurez fisiológica, o todas las lluvias totales, es decir, considerando lluvias de pre-siembra más las de todo el ciclo. Para la demanda ambiental se consideró la evapotranspiración de referencia, también dividida en diferentes periodos, y para estudiar la temperatura se consideró, por un lado, la temperatura media promedio, por otro lado, la temperatura máxima promedio, también en diferentes periodos del ciclo del cultivo, y los golpes de calor, es decir, los periodos con 2 o más días con temperaturas que superaban los 35 grados. Es decir, se trató de buscar cómo incidían el efecto de periodos con estrés térmico en el cultivo. También se midió la radiación acumulada en diferentes periodos, y para suelo se consideró el tipo de suelo y la capacidad de uso de los suelos. En cuanto a las variables de manejo de cultivo, se consideraron los años de agricultura del lote, los años en siembra directa de los lotes,
la cantidad de materia orgánica, fósforo y pH en los primeros 20 centímetros, el porcentaje de cobertura de rastrojos, las fechas de siembra, la densidad de siembra, el espaciamiento o la distancia entre surcos, el tipo de cultivo, si el cultivo era de primera o segunda, es decir, si era un cultivo de soja como único durante la temporada estival o si venía detrás de un cultivo de trigo, girasol o maíz de invierno. Y se consideró el uso de insumos también como fungicidas e insecticidas. A partir de los análisis realizados, se obtuvieron cuáles eran las variables que con mayor frecuencia se incorporaban dentro de los modelos para explicar el rendimiento, y de ahí se obtuvo que, que las variables que mayor frecuencia tenían dentro de las variables de manejo fueron fecha de siembra, cultivo antecesor, fósforo, pH y años de agricultura. Dentro de las variables ambientales, las lluvias totales durante el ciclo y 30 días previos a la siembra, la evapotranspiración y los periodos de golpe con golpes de calor. Ahora, se tomó una importancia relativa, es decir, se estimó cuántas veces aparecían dentro de los mejores modelos las variables, y de ahí quedó que dentro de las variables de manejo fueron 3 las que tenían alta importancia relativa. La fecha de siembra fue la principal, estuvo siempre en todos los modelos, seguido por años de agricultura del lote y después el contenido de fósforo. Y en las variables ambientales, las 3 que habíamos nombrado anteriormente tuvieron elevada importancia relativa, destacándose también las lluvias durante todo el periodo. Es decir, que lluvias totales y fechas de siembra serían las variables que más explican el rendimiento. Por debajo estarían años de agricultura del lote, evapotranspiración de referencia, y en un tercer nivel podríamos poner el contenido de fósforo de los suelos y los periodos con golpes de calor. Vamos a explicar ahora cómo inciden cada una de estas variables. Al estudiar cómo inciden las precipitaciones, lo que se encontró bueno es que los rendimientos decrecían con una menor cantidad de precipitaciones, como es lógico esperar, pero aquí se obtuvieron 2 datos importantes. Primero, la productividad del agua, es decir, la eficiencia del uso del agua, tuvo un valor medio de 5.3 kilos por cada milímetro. Y en segundo lugar, se estableció que para alcanzar altos rendimientos, es decir, para maximizar los rendimientos, alcanzar rendimientos que superen los 4.500 kilos, 4.500 kilos, es necesario, son necesarios 650 milímetros durante este periodo del ciclo del cultivo, incluyendo los 30 días de presión. La demanda ambiental, es decir, la evapotranspiración de referencia fue inversa al rendimiento. A medida que aumentaba la demanda ambiental, disminuyó el rendimiento, con una tasa de pérdida de rendimiento de 270 kilos por hectárea por cada 100 milímetros que se incrementó la demanda ambiental. El estrés térmico también tuvo, como les había dicho, tuvo un efecto negativo sobre el rendimiento a medida que se incrementaron los episodios con 2 días que superaban las temperaturas, que la temperatura máxima superaba los 35 grados, el rendimiento decreció a razón de 24 kilos por hectárea por cada periodo de estos golpes de calor. La otra variable también muy importante, yendo ya a lo que son las variables de manejo, es la fecha de siembra. Como habíamos visto, fecha de siembra y precipitaciones son los principales determinantes del rendimiento. Lo que se encontró fue que, comparando todos los datos de fecha de siembra que teníamos en los ensayos, el rendimiento decreció a medida que se retrasó la fecha de siembra. En este gráfico vemos el rendimiento y la fecha de siembra considerando días después del 1 de noviembre. Es decir, que el valor 30 sería principios de diciembre. Y acá lo interesante de destacar es que se pueden alcanzar altos rendimientos
hasta el 27 de diciembre. El 27 de diciembre es como marca una fecha en la cual los rendimientos empiezan a decrecer. Eh, esa pérdida de rendimiento por retraso en la fecha de siembra, nosotros la pudimos explicar mejor comparando el comportamiento de los mejores ensayos para cada día calendario en función a la fecha de siembra. Entonces, justamente cada uno de estos puntos marcan el mejor rendimiento para un día calendario. Lo que encontramos fue que el rendimiento potencial para NEA se ubicó entre el 15 y el 20 de diciembre. Es decir, ahí se alcanzaron los máximos rendimientos que superaron los 5.000 kilos, como habíamos visto en función al Atlas Global de Brecha de Rendimiento. Esos son los valores que coinciden, digamos, los valores que encontramos en la red con los del potencial de rendimiento. Por delante de esta fecha de siembra, los rendimientos van decreciendo a medida que nos adelantamos en la fecha de siembra. Después hay un periodo entre el 20 y el 30 de diciembre en donde los rendimientos es como que se estabilizan y si bien están por debajo del rendimiento potencial, es una ventana en donde se pueden obtener altos niveles de rendimiento que superan los 4.500 kilos por hectárea. Luego del 30 de diciembre, los rendimientos de finales de diciembre, el rendimiento empieza a decrecer. Y esta pérdida de rendimiento se incrementa a medida que el retraso de la fecha de siembra aumenta. Entonces, desde el fines de diciembre durante los 10 primeros días de enero, hay una pérdida de rendimiento de 28 kilos por hectárea por cada día que nos retrasamos en la fecha de siembra. Entre el 10 de enero y el 25 de enero se pierden 46 kilos por hectárea por cada día de retraso en la fecha de siembra. Y ya si nos ubicamos en fechas de siembra ultra tardías, es decir, las que van desde el 25 de enero acá ponemos 3 de febrero, las pérdidas de rendimiento toman una tasa de 61 kilos por cada día que nos retrasamos en la fecha de siembra. Es decir que este dato de cómo fluctúa el rendimiento, cómo perdemos rendimiento potencial con retraso de la fecha de siembra, es un dato muy importante a ser considerado para el manejo adecuado del cultivo. Una variable de manejo que sorprende encontrarla dentro de estos análisis es el fósforo del suelo. El trabajo realizado por el ingeniero Mayas concluye que a medida que disminuye el contenido de fósforo, el rendimiento disminuye con una pérdida de 5,4 kilos por hectárea por cada parte por millón de fósforo que se pierde en los suelos. Y esto es algo sorprendente porque en el NEA generalmente, en la región sojera del NEA, tenemos suelos con buenos contenidos de fósforo. Si bien se está apreciando que esos contenidos se están disminuyendo, vamos a tener que empezar a prestar atención a esto y en este sentido nosotros desde el INTA y junto con APRESID vamos a empezar a explorar cuál es la respuesta a fósforo y otros nutrientes en el cultivo de soja. Y es un dato, como les decía, que sorprende, pero también coincide con análisis similares que se han hecho para la región del Nóvano. Entonces, bueno, hay que prestar atención a esto. Y una variable, la otra variable de manejo que determina el rendimiento, que se encontró en este análisis que determina el rendimiento, son los años de agricultura. Los años de agricultura se relacionaron negativamente con el rendimiento. A medida que se incrementaron los años de agricultura del lote, el rendimiento decrece y decrece a una tasa de 62 kilos por hectárea por cada 10 años de agricultura del lote. Como habíamos visto en la diapositiva en donde mostraba todos los factores, las variables que fueron consideradas dentro del manejo del cultivo, estaba años de agricultura, también estaba el porcentaje de materia orgánica. Sin embargo, años de agricultura ajustó mejor en los modelos.
Ahora, ¿qué pasa con el contenido de materia orgánica? Nosotros sabemos que el contenido de materia orgánica de los suelos es uno de los mejores indicadores de la calidad del suelo, y para entender si la materia orgánica estaba relacionada de alguna manera con el rendimiento del cultivo de soja, lo que se hizo por fuera del trabajo del ingeniero Magias fue tratar de tomar datos de un periodo de la red. Se tomaron básicamente los últimos 5 años de datos de ensayo de la red de soja. Se consideró el rendimiento, se consideró el nivel de materia orgánica de los ensayos, de los suelos donde se realizaron los ensayos, pero se filtraron estos datos eh, con dos criterios. Primero, considerando solamente las variedades ganadoras en cada ensayo. Y por otro lado, solamente se consideraron aquellos ensayos cuyas precipitaciones entre el periodo noviembre y abril fueran mayores a 650 milímetros. Es decir, que se consideraron los datos de los ensayos que tenían buena condición hídrica para expresar altos rendimientos. Y la relación que se encontró acá es una relación positiva, digamos, de incremento de rendimiento con el incremento de materia orgánica de los suelos. Es interesante, si bien la regresión lineal ajusta poco, la tendencia es positiva, eh, y, creo que lo interesante de destacar acá es que los altos niveles de rendimiento, es decir, aquellos que exploran el rendimiento potencial o están este, con buenos niveles de rendimiento, digamos, se alcanzan con valores mayores a 3% de materia orgánica. A medida que nos acercamos a valores del 2% de materia orgánica, se pueden alcanzar altos rendimientos, en algunos ensayos se han alcanzado altos rendimientos, pero lo que se visualiza es que hay una gran variabilidad en los datos de rendimiento. Esa variabilidad se disminuye con un porcentaje mayor de materia orgánica. Y por otro lado, también es interesante resaltar los pisos. Si vemos los valores, los pisos de rendimiento, digamos, en suelos con alto contenido, con mayor contenido de materia orgánica, son mayores a los encontrados en suelos con menor contenido de materia orgánica. Entonces, lo que vemos es que el rendimiento se relaciona con el contenido de materia orgánica, y esto es muy importante considerarlo porque el manejo del lote en general nos va a traer, el buen manejo del lote en general nos va a traer aparejado un incremento en el rendimiento del cultivo de soja, y va a ser determinante para alcanzar altos niveles de rendimiento en el cultivo. Como les había dicho, la materia orgánica es uno de los mejores indicadores de calidad del suelo, y, y hay un dato que yo quería mostrarles acá, que es un trabajo realizado por la ingeniera Sauer de INTA Las Breñas, sobre ensayos de rotación de cultivos en siembra directa. Son ensayos de larga duración que llamamos en experimental, donde se evalúan diferentes rotaciones que varían en la cantidad de gramíneas, en porcentaje de inclusión de gramíneas dentro de la rotación. Lo que vemos acá es un análisis realizado después de 9 años de rotación de cultivos, con periodos de 3 años cada rotación. Y lo que se vio en este trabajo fue que al incrementar la frecuencia de incorporación de gramíneas dentro de la rotación, se incrementó el contenido de materia orgánica en los 5 primeros centímetros del suelo de estos ensayos con alta proporción de gramíneas respecto al monocultivo de soja que vemos aquí en el primer renglón. O sea, después de 9 años, el monocultivo de soja presentó 2% de materia orgánica. Sin embargo, en las rotaciones que tenían mayor proporción de gramíneas, que son estas del 50%, se incrementó el nivel de materia orgánica. Los mayores valores se alcanzan con estas dos rotaciones, y esto es muy interesante destacar porque en 9 años se ha logrado una mejora de prácticamente
el 50% de incremento en los contenidos de materia orgánica a partir de la utilización de rotaciones con mayor inclusión de gramíneas. Vemos que las rotaciones incluían, por ejemplo, maíz, girasol y sorgo y soja, o girasol, cultivos de cobertura, maíz y soja. Es decir, que la rotación de cultivos forma un papel esencial para lograr altos rendimientos en el cultivo de soja. Y acá hablamos de cultivos de cobertura y vamos a ver que, o estamos viendo, mejor dicho, que los cultivos de cobertura, cultivos de servicio, se están transformando en una herramienta muy útil para nuestros sistemas, están teniendo cada vez mayor adopción. Es una herramienta que nos permite mejorar la calidad de los suelos porque nos ayudan a mejorar los contenidos de materia orgánica, nos ayudan a mejorar los contenidos de otros nutrientes, como por ejemplo nitrógeno cuando se utiliza vicia, y son muy importantes para aumentar la eficiencia en el control de malezas, un problema enorme que tenemos y que nos viene requiriendo cada vez más mayor gastos en el cultivo, y bueno, y esta herramienta realmente nos proporciona, se convierte en un aliado para lograr estos objetivos. Bien, hablamos de que la fecha de siembra tenía una importancia trascendental en la determinación del rendimiento, y ahora yo quiero abordar la elección de grupos de madurez, cómo se combinan la elección de grupos de madurez con fechas de siembra para potenciar el rendimiento. Esto también es parte del trabajo del ingeniero Madias, donde se evaluó el efecto de las fechas de siembra por grupo de madurez. Entonces, se consideran las variedades de grupos 5, 6, 7 y 8. Lo que vemos es que las variedades de todos los grupos disminuyeron el rendimiento con retraso de la fecha de siembra, como lo habíamos visto anteriormente, pero lo interesante es que al comparar el efecto de la fecha de siembra entre los diferentes grupos de madurez, vemos que no todos los grupos de madurez se comportan de la misma manera con el retraso de la fecha de siembra. Lo que vemos acá es que las variedades de los grupos cortos, grupos 5 y 6, son las que menos pérdida de rendimiento tienen con el retraso de la fecha de siembra comparadas con los grupos largos. Vemos que los grupos cortos están con una tasa entre 26 y 29 kilos por hectárea por cada día de retraso en la fecha de siembra, es decir, pérdida de esos niveles de rendimiento, mientras que las pérdidas de rendimiento de los grupos largos están en 34 kilos para el grupo 7 y 46 kilos para los grupos largos. Entonces, indudablemente, a partir de estos datos, lo que vemos es que cuando nos retrasamos en la fecha de siembra, no sería una buena decisión elegir grupos largos. La mejor decisión pasaría por escoger grupos cortos, y esto va un poco en contraposición a lo que hasta hace algunos años atrás se venía manejando, que era elegir variedades indeterminadas de grupos largos para fechas de siembra más tardía. Hoy esto no estaría siendo una buena elección. Debemos ajustar un poco mejor en qué fecha irían los grupos largos, y sabemos que los grupos cortos tienen un buen comportamiento, como vemos aquí, tempranamente y también en fecha de siembras tardías. Ahora, ¿qué pasa con la potencialidad productiva y con la estabilidad de los grupos? Para entender eso, hicimos este estudio que compara justamente la estabilidad y la potencial productiva de grupos cortos y largos, y para esto se tomó un periodo de 4 años, donde se consideraron las mejores variedades por cada ensayo, es decir, la variedad que salió en primer y segundo lugar. Aquí vemos con puntos rojos representados las variedades ganadoras en los ensayos cortos, y con puntos largos, con puntos azules, perdón, las variedades de grupos largos. La línea roja es la línea de tendencia de los grupos cortos, la azul de los largos, y la línea punteada verde es el promedio de los ensayos, lo que se traduciría en promedio ambiental. Lo que se ve aquí es que
Los grupos cortos tienen un comportamiento muy estable, que siguen a la media, digamos, a la media ambiental. Como son las variedades ganadoras, siempre están por encima de la media, pero es interesante posar la mirada sobre los niveles altos de rendimiento, en donde los grupos cortos se destacan aquí alcanzando altos niveles de rendimiento. Por otro lado, la línea de tendencia de los grupos largos es un poco adaptada a ambientes de bajo potencial de rendimiento. Y hay un punto de inflexión en torno a los 2.500 kilos, en donde los grupos largos empiezan a ganarle a los grupos cortos. Es decir, que los grupos largos tendrían una tendencia a rendir mejor en ambientes de baja productividad. Los grupos cortos tienen tendencia estable, con expresando su mayor rendimiento en ambientes de alta productividad. Y para tratar de redondear esta idea de cómo capturan, digamos, los diferentes grupos de madurez la mejora en el ambiente para transformarla en una mejora en el rendimiento, se hizo este estudio del efecto del contenido de materia orgánica de los suelos sobre el rendimiento de los grupos de madurez. Lo que vemos es que todos los grupos de madurez incrementaron su rendimiento con el contenido de materia orgánica, pero este aumento de rendimiento fue diferencial. Las variedades de grupos cortos tuvieron mucha más capacidad de incrementar su rendimiento con una mejora en el ambiente, una mejora en el contenido de materia orgánica, que las variedades de grupos largos. Vemos en este caso que los grupos 6 incrementaron 496 kilos por cada porcentaje de materia orgánica, los grupos 5, 435, los grupos de madurez 8, mucho menos, 381, y las que menos captaron la mejora ambiental, la mejora en el incremento de materia orgánica, fueron las variedades de grupo 7 con 299 kilos por cada porcentaje de incremento de materia orgánica. Vamos ahora a la elección de variedades. ¿Cómo juegan las variedades? ¿Qué papel juegan las variedades para la formación del rendimiento del cultivo? Lo primero que queremos mostrarles aquí es cómo han mejorado los rendimientos las variedades que han aparecido en nuestra región en los últimos 10 años. Para esto lo que hicimos fue considerar los datos de la red NEA y comparar rendimientos largos con variedades largas y variedades cortas por otro lado. Para este estudio lo que hicimos fue considerar la variedad ganadora en cada ensayo, y por ejemplo dentro de los grupos largos tuvimos una variedad que estuvo durante mucho tiempo, que fue Munasca. Entonces comparamos para contrastar el comportamiento de Munasca. Lo que vemos en este gráfico son con los puntos azules, con los círculos celestes, digamos, las variedades ganadoras, y los puntos vacíos es el rendimiento de Munasca. La línea de tendencia punteada es el rendimiento de Munasca, vemos que es levemente creciente, sin embargo la línea de tendencia llena es la de las variedades ganadoras, y vemos que hay una tendencia a incrementarse el rendimiento con el paso del tiempo, y ese incremento fue de 20,8 kilos por hectárea por cada año. Al comparar las variedades cortas no teníamos una variedad testigo, entonces simplemente están las variedades ganadoras, y vemos que la línea de tendencia, la línea de ganancia de rendimiento, digamos, es de 44,4 kilos por hectárea por año. Es decir, que las nuevas variedades que van apareciendo en el mercado van aportando una mejora en el potencial de rendimiento. En el caso de las variedades cortas casi duplican el rendimiento de las variedades largas. Si nosotros decimos que ese incremento es de 44,4 kilos por año, en 10 años se ha logrado, la tendencia es que nos muestra que se ha logrado casi un incremento de 440 kilos por hectárea en el potencial de rendimiento. Ahora, ¿qué papel juega elegir una variedad
determinada sobre la formación de rendimiento. Y para explicar eso, bueno, se elaboró este gráfico en donde las barras azules nos indican el rendimiento potencial, esto es para comparar, las barras amarillas de rendimiento promedio de un determinado departamento. Las líneas verdes nos indican el comportamiento de variedades en los mejores ensayos en este periodo de tiempo en la provincia del Chaco. Entonces se considera, por ejemplo, el ensayo de Frentones en el 2008, Vieteray 2009, Sachayo en el 2010, Frentones 2012 y Frentones en el 2012. La barra verde oscura nos indica el rendimiento de la variedad ganadora en ese ensayo, y la barra verde claro el rendimiento promedio de ese ensayo. Aquí abajo figura las precipitaciones entre noviembre y abril. Vemos que hay 2 años en donde las precipitaciones no son suficientes para expresar altos rendimientos. Ahora, en los años en donde sí fueron suficientes para expresar altos rendimientos, la diferencia primero vemos que la diferencia entre el rendimiento potencial y esas variedades es poca, y segundo, la diferencia entre la variedad ganadora y el promedio del ensayo tiene valores entre 9 y 7%. Ahora, en los años en donde el agua es limitante, las precipitaciones no fueron suficientes, toma mayor magnitud la elección de la variedad, presentándose una diferencia entre el promedio entre la variedad ganadora y el promedio del ensayo del 28%. Es decir, en estas circunstancias en donde, donde hay limitantes, digamos, para el cultivo, en este caso la limitante hídrica, toma mucha importancia la elección de la variedad. Y en ese sentido es muy importante toda la información que se pueda reunir para determinar, para poder elegir correctamente una variedad, y las redes de ensayos toman una preponderancia ahí. Por ejemplo, la red de evaluación de cultivares de soja del NEA nos ofrece datos que tienen que ver con el potencial productivo, con la estabilidad y la adaptabilidad. La adaptabilidad nos indica cuándo una variedad tiene capacidad de expresar su rendimiento frente a una mejora o una determinada condición ambiental. Entonces, por ejemplo, en años donde la limitante hídrica es importante, resulta interesante considerar aquellas variedades que son adaptables a ambientes de baja productividad. Y esos son datos que todos los años la red de soja del NEA publica. Y acá, por ejemplo, en estos datos vemos que son datos de la campaña pasada. Se han identificado 3 variedades de grupos cortos y 3 variedades de grupos largos adaptables a ambientes de baja productividad. Y resulta muy interesante, por ejemplo, ver que la variedad 66 en S01 es una variedad que en ambientes de bajo potencial de rendimiento está muy por encima de la media. Entonces, este sería un ejemplo de la importancia, digamos, de la elección de la variedad adecuada para cada ambiente, para cada lote. También un punto importante para la formación de rendimiento es la implantación del cultivo. Nosotros debemos lograr un cultivo que se implante cuyas plántulas emerjan en un muy corto periodo de tiempo y tengan una distribución equidistante en la línea de siembra. Eso nos va a permitir poder expresar todo el potencial de la variedad escogida. Esta es una foto de un cultivo entrando al periodo reproductivo, debería tener, digamos, esta distribución espacial entre plantas. Lo primero que nosotros debemos determinar a la hora de implantar el cultivo es la densidad de plantas. Y para esto vamos a tener que considerar las características varietales. Estas características son básicamente el ciclo, es decir, el grupo de madurez, la estructura de planta, la capacidad de ramificación, la tendencia al vuelco. Lo que vemos acá es que estas son variedades de un mismo grupo de madurez, sembradas en la misma fecha de siembra, pero que tienen estructura de plantas muy diferentes. Vemos la variedad 6, muy poco ramificadora, la variedad 2 y 4, variedades muy ramificadoras, pero por ejemplo la variedad 2 tiene una ramificación más cerrada que la variedad 4 o la variedad 5. Es decir, hay que prestar mucha atención a
a las características varietales para la elección de la densidad de planta. ¿Cuál será la densidad de planta óptima? Aquella que nos permita lograr un número de nudos por metro cuadrado necesarios para lograr un rendimiento objetivo. Es decir, el rendimiento que yo puedo llegar a aspirar a obtener en mi lote. Y para esto hay dos parámetros muy importantes que son la calidad de semilla y la calidad de siembra. Estos dos ítems nos van a determinar mucho del éxito de la implantación del cultivo. En cuanto a calidad de semillas, es importante el análisis de la semilla, y ese análisis nos suele otorgar algunos parámetros como poder germinativo, energía germinativa y vigor de la semilla. El poder germinativo se entiende como el porcentaje de las semillas que tienen capacidad de germinar en condiciones óptimas para su crecimiento, es un valor de laboratorio. La energía germinativa es el porcentaje de plántulas normales halladas en el primer conteo del análisis del poder germinativo. Nos puede servir como un indicador de emergencia, pero el valor más importante es el del vigor de las semillas, ya que el vigor nos indica el potencial que tiene un lote de semillas para germinar y emerger uniformemente en diversos tipos de condiciones ambientales. Es decir, semillas de alto vigor nos asegurarían tener un lote de semillas que rápidamente podrían estar emergiendo frente a las condiciones de campo. Y en este sentido quiero mostrar un trabajo que se ha publicado recientemente. Es un trabajo realizado en Brasil, en la zona de Passo Fundo, que es una localidad que tiene una latitud similar a la de Charata. Este trabajo evaluó qué efecto tenía utilizar semillas de bajo vigor sobre el rendimiento del cultivo, y encontró que justamente semillas de bajo vigor llevan a una disminución importante en los niveles de rendimiento del cultivo. Y este trabajo explicó que esas semillas de bajo vigor, digamos, nos dan una emergencia desuniforme, que produce una competencia entre plántulas. Las plántulas que emergen temprano son dominantes y tienen un mayor crecimiento, principalmente en la primera etapa del periodo vegetativo. Las plantas de emergencia más tardías son dominadas, tienen un menor crecimiento y nunca alcanzan a compensar, digamos, esa pérdida de crecimiento respecto a las plantas dominantes. Y esto se traduce básicamente en un menor rendimiento a través de procesos que acá se ejemplifican. Por ejemplo, la figura de arriba vemos la emergencia desuniforme que se produce, plantas dominadas y plantas de mayor crecimiento dominante, como consecuencia de una diferencia de vigor y la desuniformidad en la emergencia de cultivo. Entrando al periodo reproductivo, esto se traduce en que las plantas dominantes tienen mayor crecimiento, tienen un mayor número de nudos por plantas y presentaron un mayor diámetro del tallo principal. Y llegado el momento de madurez del cultivo, se tradujo en que estas plantas dominantes presentaron mayor rendimiento, las plantas dominadas mucho menor rendimiento, no alcanzaron a compensar el rendimiento producido por las plantas dominantes, y el lote en general de las semillas que provenía de semillas de menor vigor presentó un rendimiento mucho menor al lote de semillas con alto vigor, digamos. Entonces, la calidad de semilla impacta sobre el rendimiento, nos juega disminuyendo el potencial de rendimiento que podíamos haber llegado a obtener. Y el otro factor importante para la determinación, digamos, para la implantación del cultivo es la calidad de siembra. Si nosotros elegimos una densidad de 230.000 plantas por hectárea, eso se traduce, si utilizamos una distancia entre surcos de 52 centímetros, en lograr 12 semillas por metro de surco distanciadas, cada una a 8 centímetros. Y en la siembra debemos lograr colocar esas semillas a una profundidad uniforme, en íntimo contacto con el suelo húmedo, que esas semillas estén presionadas y tapadas, ¿no? Un proceso que se realiza muy rápido y donde la velocidad de siembra puede ser muy determinante. Si nosotros, por ejemplo, nuestra sembradora anda a 7,2 kilómetros por hora, eso se traduce en que la sembradora avanza 2 metros por cada segundo. Es decir, que en cada segundo
Si nosotros elegimos la densidad anterior, en cada segundo, la sembradora debería poner 24 semillas distanciadas, 8 centímetros cada una, en íntimo contacto con el suelo, ¿no?, a una misma profundidad. Es decir, en muy corto periodo de tiempo, la sembradora debería hacer esto. A medida que se incrementa la velocidad, seguramente se incrementará la dificultad para lograr estos objetivos. Hoy en día contamos con tecnologías de siembra, con sembradoras y trenes de siembra que permiten una velocidad mayor. Ahora, tenemos que ser conscientes de esta velocidad, de la velocidad del equipo que tenemos y de la velocidad que escogemos, para lograr una adecuada implantación del cultivo y que no, mejor dicho, que esa velocidad no nos juegue en contra a la hora de la formación del rendimiento, como por ejemplo se grafica acá en esta foto del ingeniero Dirceu Gassi. Aquí lo que vemos es un cultivo mal distribuido en la línea de siembra, una mala distribución de semillas, con plantas dominantes y dominadas, y esto con espacios sin plantas, y esto se traducirá en una merma del rendimiento del cultivo. Entonces, es importante el proceso de implantación del cultivo, es importante la calidad de la semilla y también es importante la calidad de la siembra. La distancia entre surcos es otro proceso que nos va a permitir no formar el rendimiento, sino mantenerlo. La reducción de la distancia entre surcos puede compensar la pérdida de rendimiento en fechas de siembra tardías y ultra tardías en ambientes de mediana a alta productividad, principalmente cuando esa mediana o alta productividad está determinada por una buena disponibilidad hídrica. Y aquí les quiero mostrar un trabajo que hemos hecho en el INTA Las Breñas sobre cómo incidía la distancia, la reducción de la distancia entre surcos con el retraso en la fecha de siembra. Lo que hicimos fue comparar 3 fechas de siembra, una de fines de diciembre, otras de mediados de enero y otra de principios de febrero, y 3 distancias entre surcos de 26, 52 y 70 centímetros. Estos ensayos fueron realizados con buena disponibilidad hídrica. Lo que vimos es que en las fechas de siembra tempranas no había diferencia entre distancias entre surcos. Sí las hubo en las fechas de siembra tardías de mediados de enero, y aquí la distancia entre surcos de 26 rindió más que las otras, pero también es importante destacar que esa menor distancia entre surcos presentó un rendimiento similar al rendimiento obtenido con una distancia de 52 en una fecha de siembra temprana. Es decir que la reducción de la distancia entre surcos nos permitió mantener de alguna manera los rendimientos y paliar el efecto del retraso en la fecha de siembra. Ya cuando nos fuimos a una fecha de siembra ultra tardía, la reducción de la distancia entre surcos no fue suficiente para compensar la pérdida de rendimiento, pero la menor distancia entre surcos rindió mucho más y fue significativamente diferente que las mayores distancias entre surcos. Entonces, lo que vimos aquí es que las tecnologías de proceso son muy importantes para la determinación del rendimiento, son más importantes que los insumos. Nosotros no no abordamos en esta charla el efecto del uso de fungicidas ni de insecticidas, un poco por falta de tiempo, pero también vimos que en el análisis de cuáles eran los factores determinantes del rendimiento no habían sido incluidas dentro de los modelos como determinantes del rendimiento. Sí vimos que tecnologías de proceso como fecha de siembra y calidad del lote tienen una gran incidencia sobre el rendimiento, y yo creo que es importante entender cuál es la importancia y cuál es la magnitud que tienen esta tecnología de proceso sobre la formación de rendimiento, y empezar a utilizarlas de forma correcta para tratar de disminuir esa brecha de rendimiento que estamos teniendo. Creo que las tecnologías, a modo de síntesis, como tecnologías de proceso a corto plazo, bueno, destacamos fechas de siembra, grupo de madurez, elección de variedad, y pongo elección de variedad como proceso
y acá no hay que confundirlo con semilla, que sería un insumo. La semilla la tenemos que comprar o la obtenemos de producción propia, pero el proceso de elección de la variedad es lo importante, es lo que nos va a determinar en gran parte el rendimiento. La distancia entre surcos y la calidad de implementación, entonces son todas tecnologías de proceso a corto plazo, que tienen un efecto ese mismo en esa misma campaña. Después tenemos tecnologías de proceso a mediano plazo, como mejoran la calidad de ambiente. Vimos cómo la materia orgánica es un componente, es un indicador muy fuerte, y cómo el rendimiento se relaciona con el contenido de materia orgánica, y vimos también que la elección de una adecuada rotación de cultivos que incluya frecuentemente, que tenga una alta frecuencia, inclusión de gramíneas, nos puede permitir en el mediano plazo mejorar el contenido de materia orgánica de nuestros lotes. Y también, bueno, hablamos un poquito de lo que son los cultivos de servicio y cómo nos pueden ayudar. Entonces, eso era lo que tenía para, para mostrarles hoy en día, bueno, quedamos a disposición, y si existen preguntas, tienen mi dirección de mail para enviármelas, con gusto trataré de responderlas. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.